Muy buenos días a todas y todos. Es un placer darle la más cordial de las bienvenidas al segundo módulo, Signos de Alerta, del Plan de Formación a Equipos Centros Diurnos de la Región Metropolitana, el cual se extendió a todos los centros diurnos del país. La realización de esta jornada es posible gracias a las alianzas colaborativas desarrolladas en conjunto con la red de egresados de la Universidad Central, Opción Mayor y la consultora AERAS. Agradecemos profundamente su apoyo y colaboración para hacer posible estas jornadas. Esperamos que esta capacitación sea una oportunidad para aprender, compartir experiencias y fortalecer nuestro quehacer diario en el trabajo con las personas mayores. Los animamos a participar activamente con sus consultas en el chat y a aprovechar al máximo los conocimientos y recursos que se presentarán a lo largo de esta jornada. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a María Teresa Abusleme Lamas, socióloga, licenciada en Estética, magíster en Política y Gobierno, máster en Gerontología y Atención Central a la Persona. Ha realizado variados diplomados en temas de vejez y envejecimiento. Sus mayores logros profesionales dicen relación con el diseño y la gestión de políticas públicas para personas en situación de vulnerabilidad y realización de investigaciones empíricas relativas a derechos humanos, imagen social de la vejez y demencia. Actualmente académica de la Universidad Central, para que nos pueda entregar unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días, muy contenta de estar hoy día acá, agradezco la invitación. Estamos con los estudiantes de enfermería que están acá acompañando y viendo cómo ustedes están interesados en poder trabajar de mejor manera con las personas con demencia y la comunidad. Precisamente en Chile hoy día lo que necesitamos son profesionales motivados y capacitados para poder trabajar con personas con demencia y su entorno de apoyo. No podemos pensar solamente en la persona con demencia sin comprender que es una díada y que precisamente tenemos que trabajar con ambas. Me parece que es muy importante que ustedes consideren esta iniciativa. Uno de los problemas que tenemos en Chile es que los técnicos y los profesionales le temen a la demencia, y esta es una forma también de que ustedes puedan acercarse y mejorar también su modo de trabajar, ¿no es cierto?, con las personas con demencia, cuyo centro es precisamente la atención centrada en la persona, es salir de esta mirada de enfermedad, sino que entrar en un espacio donde podamos compartir las capacidades y las fortalezas que tienen las personas. Su rol es tremendamente importante en este trabajo. Ustedes pueden marcar la diferencia y pueden precisamente poder entregar un servicio integral, transdisciplinario, donde pongan en el centro a la persona. Agradezco muchísimo la invitación de hoy día a estar acá como docente de la Universidad Central. Estamos muy contentos de esta alianza estratégica que demuestra precisamente cómo el país va avanzando en que las demencias se vayan tratando de mejor manera y se conviertan en un problema público. Así que muchísimas gracias, gracias por la escucha y que tengan una excelente jornada. A continuación, dejamos con ustedes a la Coordinadora Nacional del Programa Centros Diurnos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Andrea Gallegos Toro, a que nos entregue unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Blanca. Buenos días a todas y a todos. Agradecer la participación, invitarlos a seguir aprendiendo, seguir capacitándose. Agradecerles también por la entrega constante que tienen en su trabajo diario con las personas mayores. Agradecer también a María Teresa Abusleme y a la Universidad Central por el espacio, a Marilú, Opción Mayor y a ERAS también por compartir su conocimiento, los espacios de formación, y especialmente también agradecer al equipo de la región metropolitana, Carolina y Belén, por haber hecho posible este espacio para todos los profesionales a nivel nacional del programa Centros Diurnos. Así que solo invitarlos a seguir capacitándose, como decía, seguir aprendiendo
y seguir entregando toda esa disposición, entrega constante que tienen con cada una de las personas que participan de los distintos centros diurnos. Muchas gracias, Andrea, por tus palabras. Antes de iniciar también queremos saludar a los equipos de atención directa de los distintos centros diurnos de Senama a lo largo de todo el país, profesionales de Opción Mayor y por supuesto consultora AERAS por estar conectado el día de hoy y también ser parte de esta presentación. A continuación dejo con ustedes a la médico geriatra, integrante del Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ha participado también como experta en mesa de trabajo del Ministerio de Salud para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Demencias y actualmente se desempeña como consultora independiente y relatora en temáticas relativas a personas mayores con demencia y geriatría en Opción Mayor y consultora AERAS. Dejo con ustedes a Marilú Budinich Villauta. Muchas gracias, Blanca, por la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar conectados aquí. Vamos a partir esta segunda patita de este ciclo, digamos, como de charlas que sabemos que son cortitas en relación a esta temática de la demencia y ver cómo desde los equipos, ¿cierto? Y desde las comunidades podemos ir acompañando a las personas con demencia, entendiendo además que entre los que estamos conectados tenemos una diversidad en cuanto a experiencia, conocimiento previo, etcétera. ¿Ya? La semana pasada tuvimos nuestra primera patita donde vimos las definiciones de qué era una demencia, ¿cierto? Cuáles eran como sus componentes, sus definiciones, y hablamos de los como niveles de demencia, leve, moderado, severo, ¿ya? Hicimos una mención a las causas más frecuentes de demencia y vamos a partir con eso. Y posteriormente vamos a hablar esos signos de alerta, a esas cosas que tenemos que tener presente cuando nosotros trabajamos con personas mayores para saber y decir, no necesariamente significa que la persona tenga una demencia, sino cuándo consultar y cuándo derivar a nuestra red, ¿ya? Y que también nos pueden servir en cuanto a educación. Siguiente diapositiva. Lo primero que vamos a hacer es comentar, esta vez también tengan sus celulares a mano porque vamos a usar el Menti igual que la vez pasada, ¿ya? Hay como 3 preguntitas en la presentación donde cuando ustedes vean el QR lo ponen con su celular y contestan las preguntas que les va a aparecer ahí, ¿ya? Eso. Entonces, ¿se acuerdan? Yo lo dije la semana pasada a la rápida, pero quiero que me cuenten cuáles son las causas más frecuentes de demencia. Siguiente. Y para eso les puse 4 alternativas acá en este Menti, que yo también lo voy a hacer igual que ustedes. Vamos a poner ahí la camarita. Y vamos a escanear y vamos a ver qué nos aparece. Ya, entonces acá dice que ordena de mayor a menor frecuencia. Entonces aprietan primero la que ustedes consideran que es más frecuente, después cuál sería la que sigue, cuál es la que sigue y cuál es la que sigue. Y la envían, ¿ya? Ahí en su celular. A ver, ya hay 112 personas, 113 que han contestado. Tengan el celular listo para las siguientes veces, ¿ya? Bueno, de acuerdo a lo que mostraron acá, en el gráfico pusieron primero que estaba el Alzheimer, ¿ya? Luego que estaba la demencia vascular, luego la frontotemporal y luego Lewy, ¿ya? ¿Qué les puedo contar yo de este tema? Que efectivamente, y lo dijimos la semana pasada, la más frecuente es el Alzheimer, ¿ya? Pero luego, en general, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Caro. Y a la siguiente también. Pero, atrás. Esa. Entonces, aquí vemos, y esta la vimos la semana pasada, la mayoría es enfermedad de Alzheimer. Luego vendría la demencia vascular, ya en frecuencia, y luego la demencia por cuerpos de Lewy, y luego la frontotemporal. ¿Ya? Eso entonces es distinto más o menos de lo que piensa la mayoría porque un porcentaje importante me puso en tercer lugar la frontotemporal. Causas de demencia, yo se los dije la semana pasada, hay un montón. Estas son como las más frecuentes, que además, ojo, tienen subvariantes y subtipos, pero la idea es que tengamos más o menos presente porque así podemos saber, en general, cuando estamos hablando de demencia, desde la teoría, más o menos cuáles son los tipos o fenotipos o características más frecuentes, sabiendo que esto es desde el punto de vista como docente, ¿ya? Y que además hay otras que son menos frecuentes. Adelante. Siguiente diapositiva. Entonces aquí yo les puse este cuadrito, que encuentro que es bueno para ir resumiendo esta parte. Los que quieren saber más de esta información pueden descargar el libro Demencias, una mirada biopsicosocial, que está en www.demencias.cl, ¿ya? Y ahí hay detalle de todas estas cosas que estamos conversando ahora.
Entonces, cuando yo tengo una persona que está con una queja de memoria, se me olvidan las cosas, o yo veo a alguien que se le olvida las cosas, podemos tener distintos escenarios. Tenemos este cuadrito a la izquierda que dice, por un lado, puede ser un deterioro cognitivo leve, definición que vimos la semana pasada, deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo mayor, donde voy a tener una persona que tiene una queja subjetiva, es decir, se queja de la memoria, que cuando le hacemos un test o una evaluación, efectivamente se equivoca en algunos temas, pero son generalmente errores que son discretos, ¿ya? Que su cognición global está preservada y la funcionalidad está preservada. Desde la definición, la persona que tiene un deterioro cognitivo leve o un trastorno neurocognitivo menor tiene funcionalidad conservada. Si hay afectación de la funcionalidad, y que dijimos la semana pasada que cuando es por causa cognitiva, de lo más complejo a lo más leve o lo más básico, la funcionalidad, estas fallas cognitivas que tenemos están repercutiendo en la funcionalidad si nosotros comparamos con el desempeño previo de la persona, ¿ya? Y puede hacerse evidente en las actividades avanzadas, en las actividades instrumentales, en las actividades básicas, progresivamente. También cuando tengo una persona con una queja de memoria, puede tratarse de que es una persona que tiene alguna causa potencialmente reversible. Es decir, que está con algún proceso que está interfiriendo en su cognición. Y estos pueden ser un montón de cosas, ¿ya? Y es importante que nosotros las tengamos presentes, sobre todo hoy día que vamos a hablar de signos de alerta. Puede tratarse de una depresión, puede ser que la persona esté usando un fármaco, fármacos como cuáles, benzodiazepinas, clorfenamina, antidepresivos tricíclicos como puede ser la imipramina, la amitriptilina, un antipsicótico, puede ser que la persona, por ejemplo, está usando un hipoglicemiante y está con la glicemia baja, ¿ya? Anticonvulsivantes, todos esos son fármacos que pueden incidir en nuestro funcionamiento cognitivo. Los fármacos para dormir, la zopiclona, el zolpidem, esos fármacos. También puede ser que la persona tenga un hipotiroidismo que no ha sido diagnosticado o que efectivamente es una persona que tiene un hipotiroidismo, que usa levotiroxina, pero que no está bien compensado. Y eso hace que funcionemos peor. También puede ser una persona que a raíz de un golpe en la cabeza tenga un hematoma, se haya golpeado la cabeza, de forma quizá, incluso que se llama como subaguda, no es algo que sea instantáneo, y por las partes de afuera del cerebro y entre como el cerebro y el cráneo, se hace un hematoma, ya lo que se llama como un hematoma subdural. Y eso puede ir comprimiendo y generando síntomas cognitivos. También podría ser que se trate de una hidrocefalia a presión normal o hidrocefalia normotensiva, que tiene que ver con esto que es cierto, dentro del cerebro nosotros tenemos unas cavidades que son los ventrículos por donde circula el líquido cefalorraquídeo. A veces esa circulación del líquido cefalorraquídeo se encuentra un poquito obstruida, y eso hace que se me empiece a acumular en estas cavidades que tengo por dentro del cerebro, en los ventrículos, se acumula líquido y esa como dilatación hace que se empiece a comprimir el tejido cerebral y eso da ciertos síntomas. Desde la literatura, cuando uno habla de este cuadro, por ejemplo, son personas que tienen quejas de memoria o tienen dificultades cognitivas, pero además trastorno de la marcha e incontinencia urinaria, ¿ya? ¿Por qué se dice que son cuadros potencialmente reversibles? Porque si nosotros lo identificamos tempranamente, con la evaluación neurológica que se hace, a estas personas se les descomprime ese tránsito, digamos, como estancamiento de líquido que está haciendo presión dentro del cerebro, y al descomprimir pueden mejorar los síntomas. Pero ojo que esa mejoría va a depender de cuánto tiempo las personas estuvieron con esta sintomatología o este cerebro que estuvo sufriendo, ¿ya? Y en general se dice que cuando se descomprime, mejora el trastorno de la marcha, mejora la incontinencia, así como en grados de mejoría, y la cognición va a depender del tiempo. Y de la severidad de que haya estado como sufriendo este cerebro. También puede ser porque tengamos algún tumor, que puede ser, ojo, a nivel de localización cerebral, o también puede ser un tumor en otra parte del cuerpo que genere síntomas desde el punto de vista cognitivo. Y también podemos tener enfermedades infecciosas o alteraciones metabólicas. Esto quiere decir, por ejemplo, una persona que está con una falla renal, una persona que está con una anemia, con problemas en el hígado, son personas que probablemente no van a estar funcionando tan bien y pueden tener fallas en lo cognitivo. Entonces, cuando hablamos de queja de memoria o que tengo dificultades cognitivas, signo de alerta no es normal, nunca es parte del envejecimiento, pero necesitamos tener una evaluación porque se puede tratar de distintas causas, ¿ya? Incluso yo puedo tener una persona que tiene una demencia, efectivamente, como las que vamos a ver acá abajo, pero que además se acompaña, o sea, su cerebro efectivamente está enfermo por un depósito de alguna sustancia específica, pero además se acompaña de estas otras cosas que están empeorando la cognición, ¿ya? Entonces nosotros siempre vamos a tener que hacer cosas para mantener nuestro funcionamiento cognitivo y generar lo más óptimo posible, ¿ya?
Si nosotros... Marilú, ahí tenemos una consulta para que a lo mejor la podamos abordar al tiro. Dice, ¿una persona con lesión cerebral puede sufrir demencia? Sí, va muy bien, gracias Andrea. Si pensamos en la definición de demencia que dijimos la vez pasada, de que tenga una falla cognitiva que es adquirida, o sea, la persona tuvo un cierto desarrollo y sobre ese desarrollo por determinada causa empeora la cognición y ese empeoramiento de la cognición genera deterioro funcional en relación a cómo esa persona era, sí estaría cumpliendo con las características de demencia. Cuando hablamos ahí de lesión cerebral, ¿qué es lo que puede pasar? Que si uno dice, mira, es que si es una persona que por un tema asociado, no sé, incluso a su nacimiento, a su desarrollo, tiene un menor rendimiento cognitivo y tiene una peor funcionalidad, pero ese es su basal, eso no parte, no va en este contexto, digamos, como la demencia de que es adquirido, ¿ya? Sino que tiene que ver con su rendimiento base. Entonces, por eso es importante, la demencia es algo que se adquiere, no es algo con lo que se nace, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que hay personas que tienen mayor riesgo de desarrollar una demencia. No sé si se los dije la semana pasada, pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de personas con síndrome de Down, como el Alzheimer está en el cromosoma 21, las personas, al tener 3 cromosomas 21, tienen, o sea, uno de los genes que codifica para el Alzheimer está ahí, tiene mayor probabilidad de desarrollar esto, ¿ya? Personas con trastornos del aprendizaje, personas con problemas de salud mental, pueden tener una demencia, ¿ya? Y ahí va a ser importante, en el fondo, conocer la historia previa para ver qué cambios hay en relación a lo que yo fui toda mi vida y cuáles son los nuevos para saber si es que es una demencia o no es una demencia, ¿ya? Y en general, cuando coexisten estas situaciones complejas de antes, en general es más difícil el diagnóstico diferencial, ¿ya? Eso. Vamos a anotar aquí algo para hablar después de los factores de riesgo más adelante. Entonces, por ejemplo, así como a grandes rasgos y pensando esto que dijimos que la demencia era un paraguas gigante que se manifestaba por estas cosas que yo le dije, funcionalidad, cognición, conducta, tenemos grandes grupos para diferenciar. Por ejemplo, aquí en el cuadrito morado podemos ver una persona que tiene un cuadro de inicio gradual, que es progresivo, con actividades de la vida diaria, que tiene amnesia, o sea, falla de memoria, afasia, dificultad para reconocer, o sea, perdón, alteración del lenguaje, agnosia, dificultades en el reconocimiento, apraxia, algunos problemas motores, disfunción ejecutiva, dificultades para organizarse, por ejemplo, y que su examen neurológico inicialmente es normal, es decir, son personas que pueden partir con fallas de memoria, con fallas de lenguaje, pero que si uno las mira, el funcionamiento social, que si yo es normal, y desde el punto de vista de la movilidad también, eso es más parecido a una enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Cuadro degenerativo, donde en la medida que se van depositando en el cerebro estas partículas que se llaman amiloide y proteína tau, se van afectando distintas partes del cerebro. Y dependiendo de los lugares donde aparecen esas partículas, van a aparecer los síntomas, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los casos, estas alteraciones de la amiloide y de la proteína tau aparecen en los sectores donde está la memoria, cerca del hipocampo. Pero esto se va como repartiendo por el resto del cerebro y finalmente en mis momentos como iniciales tengo estas características quizá en que predominan ciertos síntomas y que no hay temas motores o no hay temas tan visibles, pero en la medida que se va comprometiendo la mayoría del cerebro, los síntomas se van haciendo más como globales, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros trabajamos con personas que tienen una demencia y que ya llevan tiempo viviendo con la demencia, que puede ser una demencia moderada, una demencia severa o avanzada, vamos a ver que las personas muchas veces pueden tener síntomas comunes, independiente de que el cuadro que partió esto o lo que tienen en el cerebro es distinto, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo en una persona puedo tener amiloide y en la otra puedo tener infartos, ¿ya? En unas primeras etapas, dependiendo de dónde es la lesión, son los síntomas que tienen las personas. ¿Ya? O sea, los síntomas dependen del área del cerebro que está afectada más que de la partícula que afecta el cerebro. ¿Ya? Las cosas que no se vayan entendiendo las pueden ir poniendo en el chat y después las vamos recapitulando. Entonces dijimos, en general, el Alzheimer es sin mayor compromiso, así como que uno pueda ver al principio, y temas más bien memoria, lenguaje, qué sé yo. Luego tenemos otro cuadro que pudiese ser un inicio abrupto, con un deterioro que se llama que es como escalonado, ¿ya? Que en el fondo la persona está en una condición, empeora. Después se mantiene igual un rato y después empeora, ¿ya? Y que tiene presencia de factores de riesgo vasculares, como puede ser diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, sedentarismo, tabaquismo,
¿ya? Que al examen pueden tener algún déficit focal. ¿Esto qué se refiere? Pérdida de fuerza, por ejemplo, en alguna parte, pérdida de sensibilidad, como en los casos en los que las personas han tenido algún accidente o lesión vascular previa. Y en estos casos también uno puede observar que no necesariamente falla la memoria, sino que pueden haber dificultades para organizarse, ¿ya? Dificultades para poner atención en algunas cosas. Y cuando no les hace el examen, son personas que pueden tener lesiones vasculares, ya sea porque tuvieron un infarto, tuvieron una hemorragia o tuvieron pequeñas cositas ahí en el cerebro. Esas características son más bien de una demencia de origen vascular, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, de un Alzheimer, que es degenerativo, las lesiones van como repartiéndose progresivamente más o menos a una misma velocidad. En cambio, en lo vascular, el daño va a depender de cuánto daño tenga esa estructura de cerebro. Y si nosotros, por ejemplo, controlamos los factores de riesgo cardio-cerebrovascular y esa persona está estable y no tiene nuevos infartos que sean evidentes o que sean chiquititos, la clínica de esa persona se va a mantener más constante, ¿ya? Por otro lado, tenemos este grupito celeste acá, que son cuadros donde, por ejemplo, podemos tener alucinaciones visuales, cosas que no están, ver cosas que no existen, parkinsonismo, que tiene que ver con la rigidez, esta marcha de pequeño paso, lo que se llama lipomimia, poca expresión facial, ¿ya? Que además son personas que a veces tienen como fluctuaciones, tienen días peores que otros, disfunción ejecutiva de la atención, que es un tema como que también te cuesta organizarte, son cosas como más bien de agenda, más que se te olvide lo que pasó, ¿ya? Alteraciones visoespaciales, te cuesta organizarte en el espacio, de repente te puedes desorientar, puedes confundir algunos espacios, algunos objetos. Que además son personas que a veces, por ejemplo, pueden tener lo que se llama como difusión autonómica o lipotimia, que se ponen de pie y como que les baja la presión. Que además, por ejemplo, cuando les dan antipsicóticos, en vez de como calmarse, ¡pum!, se exacerba la sintomatología. Y también pueden tener alteraciones del sueño. Estos sueños REM, que se refiere, por ejemplo, a estos sueños como combativos, personas que se mueven y actúan los sueños. Este cuadro, donde no es necesariamente que haya una afectación de memoria, pero que hay alteraciones motoras, alteraciones del sueño, estas fluctuaciones, eso es más parecido a lo que se llama una demencia por cuerpos de Levy, ¿ya? Que es la que dijimos que sería como en tercera más o menos frecuencia, en algunas cifras la ponen ahí más o menos parecido con la vascular. Demencia por cuerpos de Levy. Alucinaciones, trastornos motores, puede haber historia de caídas, alteraciones del sueño y en un primer momento cosas más bien visoespaciales que de memoria. Lo mismo que les decía antes, en la medida que va avanzando el tiempo, estos cuadros todos se van mimetizando porque se van comprometiendo por distintas partículas el cerebro. Acá, por ejemplo, la demencia por cuerpos de Levy es porque hay unas partículas que se van depositando que se llaman demencia, o sea, que se llaman cuerpos de Levy, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Esta demencia también a veces se puede confundir o uno pensar con la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y que es un cuadro más o menos parecido, pero la gran diferencia es que en las personas con Parkinson, que también es una enfermedad, digamos, prolongada en el tiempo, en la medida que van pasando los años, o sea, una persona que tiene un Parkinson, no sé, 10, 15 años, y que esto va evolucionando, en algún momento va a tener deterioro cognitivo y probablemente va a cursar con algún grado de demencia. Lo que pasa en el Parkinson es que primero me van a aparecer las alteraciones, voy a tener una historia de alteración motora, quizás voy a tener un diagnóstico, un cuadro de años, y luego van a aparecer las fallas cognitivas, ¿ya? Entonces, si yo tengo una persona que está partiendo con un cuadro y se dice más o menos en un mismo año, las alteraciones motoras y las alteraciones cognitivas, eso no es un Parkinson. Eso pudiese ser una demencia por cuerpos de Levy u otro tipo de patologías que son varias, que son como parecidas, ¿ya? Y el cuarto grupito de esto, que serían cuadros más bien de inicio temprano, personas un poco más jóvenes que tienen historia familiar de que habían varias tías o varias personas que tuvieron algún tipo de demencia o que se murieron más jóvenes, que tienen problemas más bien ejecutivos de organización, a veces alteraciones de conducto de personalidad y que pueden tener alteraciones de lenguaje, más que es lenguaje, un lenguaje pobre, que puede ser un lenguaje pobre fluido, en el fondo es como que hablo pero cambio palabras y cosas que no dicen sentido, o un lenguaje que como que se me tranca, ¿ya? Eso que es alteración del lenguaje, persona joven, alteración de conducta, eso es más parecido a estos cuadros que se llaman demencia frontotemporal, ¿ya? ¿Por qué me detengo tanto en esta diapositiva? Porque creo que es muy importante para nosotros que estamos hablando acá desde esta mirada comunitaria saber cómo, por definición, qué es una demencia, qué no es una demencia, qué es un deterioro cognitivo leve,
Y cuando ya hay una demencia, vimos la semana pasada que habían cuadros que eran leves, moderados y severos, dependiendo del grado de compromiso que teníamos en las actividades de la vida diaria. Y luego, si pensamos en las etiologías, saber que si nosotros los agrupamos, podemos pensar como en estos grandes grupos. Nosotros no somos especialistas en la temática, no somos los que vamos a hacer el diagnóstico, pero sí tenemos que conocer, tenemos un rol en educación y también un rol en acompañamiento. ¿Ya? Siguiente. Ahí, Marilu, tenemos 3 preguntas, no sé si las quiere abordar enseguida. Ya, veámosla. Ya, la primera dice, ¿cómo sugerir al médico de atención primaria que revise los medicamentos indicados en una persona mayor que está con trastorno del sueño y que ha comenzado gradualmente a tener alteraciones cognitivas? Ahí, por ejemplo, bueno, siempre cuando uno trabaja con los equipos de centros de día, y hay algunos equipos que son más nuevos, otros que tienen más o menos experiencia, ahí es súper relevante el rol que ustedes tienen desde el punto de vista de la vinculación con su equipo de salud, ¿ya? Yo sé, y algunos aquí, somos muchos, así que somos 400, no podemos hacer como intercambio, conversar, pero que en algunos casos pasa que ustedes pesquisan ciertas cosas y uno dice, pucha, pero ¿cómo le digo al doctor? ¿O cómo van a pescar en el CESFAM? ¿Cierto? Bueno, ahí, fundamental, el vínculo que ustedes tengan con su CESFAM, desde posicionarse, desde conocer a los que trabajan, ¿cierto?, en el más adulto mayor autovalente, de tener un referente en el CESFAM, incluso a veces en algunos casos tener referentes por sectores del CESFAM con el que trabajan. Ahí a mí se me ocurren varias cosas. Uno podría mandarle una notita al colega o al equipo que lo van a ver en el CESFAM. Mira, qué sé yo, estimado Juanito, la señora Pepita asiste al centro de día, nosotros hemos notado tal o cual cosa, por favor, agradeceríamos se puede revisar ese tema, ¿ya? Esa es alternativa 1. No puede decir, oye, pero es que me van a decir que no, que quién soy yo, que me creí, no, bueno, hagámoslo. Si mi rol es que yo lo estoy haciendo, yo estoy siendo respetuoso y estoy mandando, por favor, revisa. Otra alternativa es que como nosotros trabajamos con personas que son además autovalentes en su mayoría y que trabajamos el empoderamiento, la educación, uno de los roles importantes, yo creo, de lo que ustedes pueden trabajar en los centros de día es la autogestión en salud y que tiene que ver en el fondo en cómo preparamos nuestros controles, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros también le enseñamos o cuando tenemos nuestras charlas y nuestros talleres, trabajamos con nuestros usuarios, ¿qué es normal del envejecimiento? ¿Qué no es normal? ¿Cómo cuidar la memoria? ¿Cómo gestionar nuestros controles? ¿Qué cosas dependen de nosotros? Ojalá que todos nuestros usuarios del centro de día fueran personas en las que trabajáramos el empoderamiento en salud. ¿Eso qué significa? Que cuando vaya al médico o a su equipo de salud, le diga y le pueda entregar, o sea, le puedan decir ellos, le puedan entregar la notita que ustedes manden y que sepa qué es lo que tiene que pedir, ¿ya? Yo creo que esa es otra de las formas, decir, mire, cuando usted vaya al médico, tiene que contarle si se le escapa el pipí, si tiene problemas para dormir, si tiene tal cosa, tiene que manifestarlo. Eso no es normal. Lo otro también es con nuestros usuarios pedirles que lleven la bolsa de medicamentos y decirle, cuando usted vaya al médico, meta todos los medicamentos en una bolsa y se los muestra a la persona y le dice, de esto tomo tanto, de esto tomo tanto. Las personas mayores con educación, información y empoderamiento, hacia eso tenemos que tender. Uno sabe que es complejo también desde la perspectiva donde a veces a ustedes les toca estar, que es como que no estoy en salud, estoy como programa social, pero somos los mismos profesionales y técnicos que estamos en un lado que estamos en el otro, ¿ya? Que en el fondo lo que buscan es este tema de la autogestión en salud y entender que hay cosas que nosotros como equipos vamos a cambiar, que como profesionales vamos a cambiar, pero ahí las personas son claves en este tema. Y también están nosotros para apañar en el sentido en que a veces uno hace como educación, empoderamiento y después resulta que llegan estas personas mayores y tampoco reciben el trato que deberían. Eso no significa que nosotros tengamos que retroceder, sino que tenemos que seguir avanzando, que sigamos persistiendo en mostrar nuestros medicamentos y en decir qué es lo que sí y qué no. ¿Ya? Eso. No sé si responde la pregunta. No, súper, Marilu. La siguiente pregunta dice, una persona que se encuentra con cáncer y está en cama casi las 24 horas, ¿podría tener tendencia a desarrollar algún tipo de demencia? Ahí vamos a hablar un poquito justo ahora del tema de los factores de riesgo. Mira, la demencia en general se desarrolla a lo largo de los años, ya con el tiempo, no aparece de un momento para otro. Entonces, en una persona que está con un cáncer o que tiene una dependencia severa, ¿puede desarrollar una demencia? Sí, ¿ya? Lo más probable, eso sí, y que quizás el colega o el compañero que está preguntando, compañera, ese tema, tiene que ver en que a veces cuando nosotros trabajamos en personas que están con dependencia severa y que están en su casa, como puede ser esta señora con cáncer u otra cosa,
lo que puede aparecer es el delirium, que es un diagnóstico diferencial de la demencia y que es un cuadro de inicio agudo, de curso fluctuante, y que hace parte de un día para otro. Y a veces las personas que a nosotros nos toca ver, que están en sus casas o con poca movilidad o con varias enfermedades, lo que pueden hacer es esto, que es un delirium, que en el fondo es un cuadro agudo que me dice que ese cerebro y ese cuerpo están sufriendo. Y hay distintas causas para ese delirium. Y esa es otra de las entidades que es importante que nosotros como equipos de centros día tengamos presente. Cuando nosotros vemos que uno de nuestros usuarios está de un día para otro cambió, eso no es una demencia. La demencia no parte de un día para otro, ¿ya? La demencia parte lento. Pero sí lo que parte de un día para otro es el delirium, y que es una luz roja que me dice algo le está pasando a esta persona. Tiene una infección, tiene un medicamento, algo hay que, ya sea a nivel neurológico o muchas veces extra neurológico, algo hay que evaluar, por lo tanto nuestro rol ahí es derivación a evaluación en el fondo por su equipo de salud urgente, ¿ya? No necesariamente, ahí el urgente no necesariamente es ir a ambulancia, en el fondo es como asegurarme de que esa persona va a ser vista ahora en el corto plazo, ¿ya? Eso. Súper. Sigue. La siguiente nos dice, una persona con TIA, con accidentes isquémicos transitorios de forma reincidente, ¿podría ser un indicativo de algún tipo de demencia? Claro, porque esas personas, incluso porque en esa persona que tiene esta historia de TIA, lo que tú, entendiéndolo también que es el TIA, esto como que hay una falla neurológica, pero que dura menos de 24 horas, porque se tapó una arteria, ¿cierto? Dejó de irrigar, se produce ahí la falla y después estamos normal. Bueno, esa persona que le pasa eso, claro, cuando en relación a la alteración, por ejemplo, si yo con ese TIA lo que se me hacía era que pierdo la fuerza, pero después eso se destapa y yo recupero la fuerza, ok. ¿Ya? No necesariamente, no tengo esa secuela, pero lo que sí me hablando, esa persona que tiene TIAs me está hablando de que tiene factores de riesgo cardio y cerebrovascular. Entonces, esa persona probablemente tenemos que saber por qué le vienen estos accidentes para ver si son también causas potencialmente reversibles y evitar que tenga más. Porque así como yo estoy viendo que ella hace esa crisis que se llama como isquémica transitoria, donde hay un síntoma, probablemente están pasando otras cosas en otras partes del cerebro que quizás también están haciendo en algunos momentos que llegue menos sangre. Y finalmente se va a hacer un cerebro que va a estar en peores condiciones, ¿ya? También tenemos que saber en relación a las causas de demencia que a veces pueden coexistir. Yo puedo tener una persona que tiene amiloide, proteína tau que se va depositando en el cerebro, pero además puedo tener pequeñas isquemias y tengo una demencia que tiene componentes degenerativos y componentes vasculares. Y eso. Gracias, Marilu. La última para que podamos continuar, dice la enfermedad de Parkinson, ¿al cuánto tiempo podría desarrollar síntomas de demencia o llegar a una demencia? Mira, eso es variable, yo no soy especialista en enfermedad de Parkinson, pero así como también desde esta mirada así como de general que estamos hablando, yo estoy pensando probablemente después de los 10 años. Va a depender de quién es la persona, va a depender de cuáles son las otras como comorbilidades o situaciones que tiene la persona, porque así como las personas con demencia no solo son demencia, las personas con Parkinson no solo son su Parkinson, ¿ya? Pero en general estamos hablando de una persona, no sé, 10 años, 7 años, no, eso, ¿ya? Generalmente como que aparece después de los otros problemas, son personas que ya tienen un Parkinson como bien instalado, desde el punto de vista como sintomático, motor, que ya llevan una historia como bien marcada. Eso. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente patita. Con eso terminamos el tema de las generalidades. Ahora, en relación a cuáles son los factores de riesgo para desarrollar demencia. Retrocedan una, Carito. Solo la pregunta. Bueno, en relación a los factores de riesgo para desarrollar demencia, tenemos que considerar que hay dos cosas. Están los factores que son modificables y los no modificables, ¿ya? Los no modificables, ¿cuáles son? El primero es la edad, que es lo que decíamos la vez pasada. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar una demencia. No significa que edad igual demencia normal, no. A medida que yo tengo más años, hay más probabilidad de que lo vaya a desarrollar. Entonces, si estoy más viejo, más probabilidades tengo, ¿ya? No significa que sí, como que sí. Luego hay un tema asociado a la raza, ¿ya? Las personas de raza negra se supone que tienen un mayor riesgo asociado, o afroamericana,
perdón, asociado al desarrollo de demencia. También ahí hay distintas posturas, porque, por ejemplo, a veces estos estudios son norteamericanos, y resulta que en Norteamérica, si uno también hace seguimiento a las personas de raza afroamericana, nos podemos dar cuenta que también han sido personas que tienen otros factores, por ejemplo, asociados al envejecimiento y a la cultura. Son personas que además, por ejemplo, tienen mayores tasas de eventos cardio y cerebrovasculares. Entonces, en el fondo, es como, es la raza, es la cultura, son varias cosas, no sabemos, pero importante que sepamos que hay ciertos grupos que tienen como mayor riesgo de desarrollar una demencia. Y lo otro son los factores genéticos, que hay distintos indicadores que cuando están presentes esos genes en nosotros, dice que tengo mayor probabilidad de desarrollar una demencia. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, hay uno que se llama el ApoE o ApoE4, es como el que uno más puede escuchar, pero son varios genes, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que no hay ningún gen que nos diga que efectivamente si ese gen está presente. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, yo tengo un 100% de probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿ya? Por eso, en general, uno no los usa, como que uno no los anda haciendo, así como testeo genético de forma aislada, ¿ya? Eso así, también hay grandes rasgos, uno puede entrar después en detalle. Y luego están los factores de riesgo que son potencialmente modificables o modificables, que es la siguiente diapositiva. Siguiente. Este fotito que aparece acá es del 31 de julio, o sea, tiene menos de un mes. Es muy reciente, yo sé que se ve chiquitita, pero era importante que la pudieran ver ahí. Esta es una publicación que es de Lancet, la Lancet Commission, que ya viene saliendo hace años. Expertos en el mundo, en el fondo, revisan toda la evidencia para tratar de identificar distintos aspectos vinculados a la demencia, particularmente la enfermedad de Alzheimer. Y acá lo que se ha ido trabajando ya hace unos años es este tema de identificar cuáles son los factores de riesgo potencialmente modificables. Y aquí esto es súper importante y quiero que lo miren con detalle o que me escuchen porque no se ve mucho. Y que veamos, esta como del verde hacia el azulito es el curso de la vida, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que se ha identificado que hay ciertos factores que cuando están presentes en determinadas etapas de la vida, se asocian a un potencial o riesgo de demencia. ¿Y cuáles son estos? Por ejemplo, una menor escolaridad. 5% podría llegar a contribuir hasta en un 5% del riesgo de desarrollar una demencia. La hipoacusia, hasta un 7%. El colesterol LDL alto podría contribuir hasta en un 7% de riesgo de desarrollar demencia. La presencia de depresión, un 3%. Los golpes en la cabeza, los TEC, 3%. El sedentarismo e inactividad física, 2%. La diabetes, contribuir con un 2% del riesgo. Fumar, un 2%. Hipertensión, 2%. Obesidad, 1%. Consumo excesivo de alcohol, 1%. En la etapa media de la vida. O sea, aquí tenemos un tema que a lo largo de la vida, hoy día, nosotros estamos expuestos quizás a ciertas conductas o estamos realizando cosas que están contribuyendo o no a nuestro riesgo de una futura desarrollo de una demencia, ¿ya? Y en etapa tardía se ha visto que el aislamiento social podría contribuir en un 5%, la polución del aire asociada a determinados tamaños de partículas a un 3%, y la pérdida de agudeza visual a un 2%. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto es un reporte que uno lo puede bajar ahí donde sale el detalle de cada uno de estos puntos, pero esto es importante porque si nosotros sumamos cada una de estas pequeñas contribuciones, esto puede llegar a sumar un 45% del riesgo de desarrollar una demencia, ¿ya? Así que ahora los invito a mirar nuestro teléfono para ir a la siguiente patita, acá. Muy bien, entonces tomemos nuestro Menti y contestemos esta pregunta. Bueno, podemos ir pensando la respuesta. Bueno, si esos son los factores de riesgo modificables, yo quiero que ustedes me digan ahora y que lo piensen, y escriban ahí vuelvan a escanear ahora el Menti a ver qué les aparece, para que piensen qué es lo que nosotros podemos hacer, porque es importante entonces que si nosotros trabajamos en los CEDIAM, y esos son los factores de riesgo de demencia, ¿qué rol o qué herramientas son los que nosotros tenemos vinculados a lo que puede ser disminuir el riesgo de demencia? Marilú, mientras podemos responder algunas de las preguntas que están en el chat. Dice, un factor de riesgo súper modificable podría ser la deshidratación, ya que al disminuir el reflejo de la sed, las personas mayores se deshidratan con más facilidad. Sobre todo si hacen actividad física o trabajo intenso, y eso de alguna forma los puede predisponer al delirium.
¿Pueden episodios relativos de delirium predisponer o ayudar a desencadenar una demencia? Muy bien, súper buena pregunta. Vayan contestando ahí. Voy a empezar a hacer una pregunta a la Caro, si es que esto si por algún motivo se tiene que cerrar a las 11 a.m., me avisan para poder hacer el cierre, ¿ya? Y si no, nos podemos extender un poquito. Ya, ¿qué pasa en relación al tema del delirium, ¿ya? Y la deshidratación. Entonces, el delirium, dijimos, es un cuadro que es agudo, ¿ya? Y que se gatilla hay factores que son predominantes, en el fondo que se llama que son predisponentes, factores de la persona que hacen que sea más susceptible de desarrollar este delirium agudo. Y hay otros que se llaman que son precipitantes, ¿ya? Predisponentes, por ejemplo, puede ser una persona que escucha menos, que ve menos o que tiene una demencia, ¿ya? Está más predispuesta, y que tiene mayor edad, está más predispuesta a desarrollar un delirio, ¿ya? Y precipitantes son aquellas cosas que en una persona vulnerable pueden hacer que se genere este delirium, este cuadro agudo donde se genera una dificultad para enfocar la atención, se desorganiza el pensamiento y además es de curso fluctuante, ¿ya? Entonces, la deshidratación es un factor modificable, pero no para el desarrollo necesariamente de una demencia, sino que para estos cuadros agudos, ¿ya? Esto que yo les estaba mostrando de factores de riesgo son factores de riesgo que al estar presentes a lo largo de la vida se asocian a que nosotros podamos desarrollar en el tiempo una demencia. Ahora bien, en relación al delirium, si se fijan que la persona tenga estos cuadros a repetición, no aparecen dentro de estos factores de lo que está establecido en relación a riesgo de demencia. Pero ¿qué sabemos nosotros en todo caso, así como desde el día a día? Que una persona cuando presenta un delirium, sobre todo una persona mayor, es más vulnerable, ¿ya? Desde el punto de vista cognitivo. Y por otro lado, las personas que tienen efectivamente una demencia, como su cerebro tiene menos reserva, en el fondo hay más probabilidades que en el caso de un evento agudo, como una deshidratación, un fármaco, no sé, una infección urinaria, presenten un delirio. ¿Ya? Entonces nosotros podemos tener personas que tienen una demencia leve, moderada o severa y que además en un evento agudo desarrollan un delirio. ¿Ya? Por eso, en general, en las personas más vulnerables, mayores más vulnerables, y en las personas con demencia, particularmente, que sabemos que su cerebro es más vulnerable, nosotros hay ciertas situaciones que tenemos que evitar porque van a empeorar su funcionamiento cognitivo, ¿ya? Y en el corto plazo, y se puede manifestar como un cambio abrupto en la evolución de la demencia, y eso es un delirio. ¿Ya? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Ahí por interno nos dicen que nos podemos extender, no hay problema. Y Ya. respecto, nos dicen que si el nivel socioeconómico puede afectar también la posibilidad de desarrollar una demencia. Ahí, si se fijan, lo que yo les puse en esto, como lo que está así como ya en este momento en boga y comprobado con su porcentaje, es los que estaban en ese curso, en ese gráfico. ¿Qué pasa con el nivel socioeconómico? Que probablemente sabemos que sí son determinantes, porque el nivel socioeconómico se relaciona con la escolaridad y con los otros factores de riesgo cardio-cerebrovascular que vimos. Entonces, en el fondo, efectivamente, si yo trabajo con personas más vulnerables, me voy a encontrar con una mayor probablemente prevalencia de estos otros factores de riesgo y quizás también con temas culturales y socioeconómicos que tienen que ver con el manejo de estas situaciones. Entonces, efectivamente, es relevante, ¿ya? Es relevante, pero no se considera como ciclo de esa ruta, ¿ya? Eso. Yo les voy a contar acá que tenemos, dentro de lo que ustedes pusieron acá, contestaron 120 personas, ¿eh? O sea, tenemos casi 320 que no escanearon el Menti, quizá y ocupan el celular para otras cosas y no para contestar nuestra pregunta. Así que aprovechen de contestar mientras yo les porque después vamos a trabajar un poquito con esto. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que han contestado? Que desde los CEDIAM podemos promover los estilos de vida saludable, hacer prevención y promoción integral, promoción de salud, pesquisar estos factores y hacer derivación a tiempo, fomentar los hábitos de vida saludable, disminuir el aislamiento social, mejorar la cognición, potenciar los estilos de vida saludable, educar, realizar ejercicio. O sea, si se fijan, acá ustedes identifican distintos ámbitos que están relacionados con el quehacer de su programa y que tienen que ver con esto. Sin que sea, porque uno no tiene que ver con que el objetivo del programa es que voy a disminuir la demencia, no estoy hablando de eso, sino que en el fondo esto que estamos hablando ahora nos da más
empuje todavía para decir y trabajar con nuestros usuarios que estas cosas de las que nos estamos preocupando son importantes y que a través del acompañamiento y la facilitación que ustedes hacen a sus usuarios pueden trabajar sobre probablemente casi todos estos factores que acabamos de mencionar. ¿Ya? Volvamos para atrás, una Caro. Mírenlo de nuevo y fíjense, no, para adelante, más adelante. Esa. ¿Ya? Si se fijan, nosotros a través de lo que es la educación, el trabajo y el empoderamiento, tenemos un rol en casi todos estos factores. ¿Ya? Siguiente. Yo les puedo contar que contestaron acá 133. Entonces, bueno, ustedes identificaron algunas cosas acá que tienen que ver con la alimentación, los hábitos saludables, psicoeducación, la prevención, distintas cosas. Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia o qué es lo que dice la literatura de cuáles serían los factores o las cosas con las que nosotros debiésemos hacer para hacernos cargo de estos factores de riesgo? Tenemos distintos, aparecen aquí, que aparecen acá. Primero, disminuir la diabetes, que es como disminuir la incidencia que aparezca diabetes o tratarla. Manejar el colesterol. Minimizar la hipertensión, evitar la hipertensión y cuando está presente tratarla. Dejar de fumar siempre, dejar de fumar siempre es una inversión. Hay gente con la que nosotros trabajamos que dice, bueno, si he fumado toda la vida igual me va a dar cáncer. Es que no tiene que ver solo con el cáncer. Puede que usted no le dé cáncer, pero que termine con una falla respiratoria, que termine necesitando oxígeno o incluso que si usted deja de fumar ahora, quizás el próximo año tiene menor riesgo de hacer una neumonía. O si se resfría, que en el fondo salga mejor de ese cuadro respiratorio. ¿Ya? Reducir la obesidad, disminuir la polución en el aire y prevenir los golpes en la cabeza, que es como evitar ciertas conductas de golpes en la cabeza y también cosas que van desde el curso de vida. Y ahí tiene que ver también el factor intergeneracional que ustedes pueden trabajar desde los centros de día, tanto con sus usuarios como con otras entidades de la comunidad y también con sus usuarios a través de lo que ellos pueden hacer con las futuras generaciones. Sabiendo que cada una de esas personas que ustedes están trabajando no solo los están empoderando y trabajando por ellos mismos, sino que también hay un rol que a través de esos usuarios ustedes pueden llegar a su entorno. ¿Ya? Eso. Y estos factores van a estar orientados principalmente a disminuir el daño vascular y disminuir las patologías, la neuropatología o los daños, esto que les decía, estas partículas que explican los distintos tipos de demencia, y disminuir el estrés y la inflamación. ¿Ya? Por otro lado, tenemos que prevenir y tratar la depresión y por eso es súper importante el tema de salud mental, lo que tiene que ver con el aislamiento, limitar lo que es el aislamiento social, trabajar con estos aspectos vinculados a la soledad no deseada, el ejercicio físico y minimizar la ingesta de alcohol. Y eso también, si se fijan, como yo les estoy mencionando esto y tienen fresquitas para los lados, porque finalmente estas estrategias también van a estar relacionadas con disminuir el daño vascular, la neuropatología, reducir la inflamación y además generar una mayor reserva cognitiva. Y por último, mejorar la educación o mantenernos siempre con actividad cognitiva o intelectual, prevenir o hacernos cargo y enfrentar el tema de la audición. Y ahí de nuevamente, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con ese tema? El audífono no se lo vamos a entregar nosotros, pero sí podemos pesquisar la hipoacusia y también podemos ayudar y moderar cómo en estas instancias grupales podemos hacer un buen uso del audífono. Y si no lo hacemos bien o no sabemos acercarnos a nuestro equipo de salud para que nos ayuden a trabajar con estas personas y ver, bueno, cómo hacemos para mejorar esta mayor adherencia. Evaluar la pérdida de la visión y hacer las gestiones necesarias y aumentar el contacto social. O sea, si se fijan desde el punto de vista de lo que tiene que ver como la disminución del riesgo de demencia, porque en general uno más que dice de prevenir es como que estoy disminuyendo ese riesgo, porque quizás igual lo voy a tener, las actividades que ustedes hacen se vinculan a factores de protección o de disminución de riesgo. ¿Ya? Eso. Siguiente. Y ya vamos a ir a los últimos minutitos para ir terminando. Entonces, ahora, vimos causas de demencia, factores de riesgo, y ahora vamos a ir a los signos de alerta, que es la última patita que vamos a trabajar hoy día. Y con eso cerramos, ¿ya? Bueno, ¿qué es normal con el envejecimiento? Nosotros tenemos que saber que así como con el envejecimiento se producen cambios en distintas partes del cuerpo, no sé, tenemos arruguitas, disminuye el colágeno, se pone el pelo blanco, disminuye la capacidad de filtración del riñón, se pierde cantidad de agua, aumenta la cantidad de grasa, a nivel cognitivo también se producen algunos cambios, ¿ya? Pero ¿qué es lo relevante? Así si tenemos que decirlo de forma simple,
es que en general son cambios que son discretos, ¿ya? Son discretos y esos cambios discretos no deberían afectar la funcionalidad de la persona, ¿ya? ¿Qué cambios podemos encontrar con el envejecimiento? Por ejemplo, un poquito más de latencia en dar algunas respuestas, o que me pueda demorar un poco más en aprender algo, pero no significa que no lo voy a poder aprender, ¿ya? O que, como por ejemplo, me cueste el periodo por el que puedo lograr atención esté más disminuido, ya que quizás antes yo podía estar 1 hora aquí escuchando bla, 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 como estoy yo ahora, pero quizás ahora puedo mantener la atención, no es que no pueda, pero es menos tiempo. O por ejemplo, la atención, esto como alternante, que es hacer varias cosas a la vez, las puedo hacer, pero hay más posibilidad de que me pueda costar un poco, ¿ya? Pero si eso lo llevamos al desempeño de la persona, en simple, la persona debiese poder mantenerse con su funcionamiento normal. Por lo tanto, siempre, si una persona falla la funcionalidad, preguntarnos qué está pasando en esa persona, qué está pasando en ese ambiente físico-social, que pueda estar incidiendo en esos cambios de funcionalidad, ¿ya? Y lo que yo les voy a anunciar acá van a ser como algunas cosas que tienen que llamarnos la atención si están presentes en nuestros usuarios de nuestro entorno y que debiesen gatillar una derivación en el fondo, ¿ya? No es que vaya una demencia, como les decía, puede ser una depresión, puede ser falta de sueño, puede ser estrés, ¿ya? Pero no es normal y por eso vamos a evaluar. Siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, ¿qué cosas? Por ejemplo, en relación a la memoria, ¿qué cosas nos tienen que llamar la atención si hay olvidos de información aprendida recientemente? Que las personas olviden fechas o compromisos importantes y que no sea habitual. Si yo nunca me he acordado de los cumpleaños ni de los aniversarios, que no me acuerdo ahora, no pasa nada. Preguntas repetitivas en corto tiempo, mayor necesidad de ayuda de memoria. Estas preguntas repetitivas en corto tiempo tienen que ver con esto, por ejemplo, en que yo te hago una pregunta, me la respondes y a los minutos después te vuelvo a hacer la misma pregunta, pero es como si nunca me la hubieras contestado. Yo digo, oye, ¿tu mamá cómo está? No, mi mamá anda de viaje en el sur. Ya, no puse atención, sigo, oye, ¿tu mamá cómo está? No, anda de viaje en el sur. Ah, de veras que me dijiste que habías ido de viaje al sur. Pero estas preguntas repetitivas es como, ¿y cuándo llegan los niños? ¿Y cuándo no sé qué? ¿Y cuándo no sé qué? Y cada vez que tú contestas es como que nunca existió esa conversación previamente. Eso me tiene que llamar la atención. En cuanto a planificación o resolución de problemas, dificultades para desarrollar un plan, usar una receta familiar. Aquí, por ejemplo, el tema cuando uno dice cocinar, que las personas empiezan a cocinar y no les queda igual. Te saltas algunos ingredientes porque puedes empezar a tener algunos olvidos. Hay temas que tienen que ver con la organización, que puede ser, por ejemplo, no sé, yo puedo evidenciar, no sé, un cambio en la comida, que puede decir esto es un tema de comida, pero que tiene que ver con esta capacidad de organización. Quizás no estoy haciendo las compras a tiempo, quizás estoy teniendo problemas con el dinero, porque tengo problemas para pagar, porque me he puesto a organizarme para hacer mis distintas tareas, ¿ya? Eso es como de planificación. Completar tareas familiares, por ejemplo, confusión o problemas para conducir a lugares habituales, dificultades para recordar las reglas de un juego, para manejar un presupuesto, cosas que las personas hacían antes normal, y ahora están con dificultades. Vamos a jugar un juego o algo y como que le cuesta entender, como que no sabe y esta persona no era así. Ojo, nuevamente, no necesariamente una demencia, quizás está con una pena, está estresado, pero el tema es que no lo normalicemos y veamos qué es lo que está pasando, ¿ya? Pueden haber también problemas de orientación en tiempo y lugar, por ejemplo, tener dificultades para llegar a algún lugar, alguna extravío, a veces extravíos, los primeros extravíos que pueden haber son en lugares poco frecuentes, ¿ah? No es que la gente se pierda en su barrio, probablemente alguien que se pierda en su barrio es alguien que ya tiene otro tipo de problemas, pero nos podemos encontrar con alguien que sea súper funcional, pero que estuvo en un aeropuerto, que estuvo en un terminal de buses, y creo que esto se los dije la semana pasada, y se extravía, ¿ya? ¿Qué más? Confusiones de día, de hora o de mes, dificultad para ir como calculando los tiempos, lo que va a pasar más adelante, lo que pasó después, confusión en las fechas, olvidar fechas importantes, o sea, por ejemplo, que se me olvide que, no sé, pasó el 18 y que se me olvide que pasó el 18, eso es raro, ¿ya? A veces nos podemos equivocar en un mes, sobre todo ahora, estamos cambiando de meses, estamos entre agosto y septiembre, si uno pregunta el mes, la persona se podría equivocar, ¿ya? Pero siempre hay que ver en el fondo en estos olvidos, y eso tiene que ver una patita también, por ejemplo, cuando uno hace evaluaciones o aplica ciertos test, que más importante que los puntajes de las cosas son las respuestas que las personas me dan. Por ejemplo, no es lo mismo que yo hoy día les diga que es jueves a que les diga que es lunes.
Cuando yo estoy aplicando un test, las dos preguntas son malas, porque hoy día es viernes, para los que quizás se confundieron. Pero desde el punto de vista como de la implicancia clínica, esa pregunta mala tiene distinta repercusión. Entonces siempre hay que dar un contexto, ¿ya? Y son personas que a veces también, por ejemplo, sobre todo en personas que tienen a veces como deterioros iniciales, se acuerdan de lo que pasa, pero empiezan a mezclar eventos, ¿ya? Fui a tal lado, me vino a ver tal persona y me trajo una torta. No, te vinieron a ver y te trajeron la torta, pero no estaban mezcladas las dos cosas, ¿ya? Siguiente. También podemos tener alguna dificultad de comprensión de imágenes visuales o relaciones visoespaciales. Nuevamente, estamos hablando de cosas que nos pueden llamar la atención y que sean signos de alerta. Problemas de procesamiento visual. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, dificultades para leer, para determinar el color o el contraste, jugar la distancia, reconocer objetos familiares. Por ejemplo, tiene que ver con, no sé, yo sé que esto es mi teléfono, ¿ya? Y yo para saber que reconozco mi teléfono, yo sé que cuando está de lado es un teléfono, cuando está así es un teléfono, cuando está así es un teléfono. A veces pasa que hay personas que ven un objeto y como que tienes dificultad para tomarlo o para identificar lo que es, porque no está en una situación no habitual. Eso también me tiene que llamar la atención. Eso, nuevamente, tiene distintas explicaciones. Puede ser visual, ¿ya? Pero son cosas que no son normales, ¿ya? No saber cómo llegaron a un lugar, dificultades para estimar las distancias, las velocidades, personas que empiezan a tener como golpes en la... A tener topones en el auto y ese tipo de cosas que nunca los habían tenido. Ojo, personas en que el entorno se empieza a preocupar de cómo están manejando o conduciendo, que pueden estar siendo menos cuidadosos también. Hay que ver cuál de todos estos factores y cosas están incidiendo, ¿ya? En relación al lenguaje, dificultades para seguir una conversación, olvidar el significado de algunas palabras. A todos nos pasa que de repente se nos olvida una palabra o que se nos olvida el nombre de alguien, pero después nos acordamos. El tema es cuando esto se hace más frecuente y cuando no te acuerdas, ¿ya? O, por ejemplo, si es que yo no sé una cosa que se... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Tu lápiz, no se ve ahí. Pero bueno, un lápiz. Ya, saber en el fondo también que cuando uno dice estas cosas que uno le puede llamar la atención, es que se me olvida cómo se llama, pero también si se me olvida algo o no reconozco qué es algo o para qué sirve, eso también me tiene que llamar la atención. Eso no es normal, ¿ya? Nunca. Disminución del juicio, todos nos equivocamos y tomamos malas decisiones, pero si empezamos a tener una historia de que, pucha, esta persona hizo una compra que no correspondía, ha estado tomando decisiones que no son tan coherentes con la biografía que tenía previa, ojo, ¿ya? Personas que empiezan a cambiar su presentación personal y higiene también, personas que han sido súper pudorosas y que empiezan a estar así como muy desinhibidas, ojo, personas que no sé, pues que andan en el verano vestidas de invierno en verano, también puede tener un montón de explicaciones. Gente que anda la ropa sucia puede ser que no ve, ¿ya? O puede tener que ver con un tema social. Pero todos estos son temas vinculados, si se fijan, a funcionalidad, muchos que tienen que ver con factores cognitivos, entonces por eso los tenemos que tener presentes. Y siguiente. La última, desde el punto de vista social, el que las personas empiecen a evitar la interacción social, que dejen de participar, que dejen de hacer cosas que antes les gustaban. A ver, eso puede ser a veces anímico, puede ser una depresión, pero también puede significar que me estoy equivocando y no quiero que se note que me estoy equivocando, ¿ya? Cambios de humor, dificultades cuando hay cambios de rutina, frustraciones al no recordar las cosas, etc. ¿Ya? Eso. Y yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy día. Siguiente. Bueno, estos son los signos de alerta y nosotros hoy día tenemos este GES de demencia, que la parte donde comienza esto es a nivel de la atención primaria. Por lo tanto, si nosotros detectamos alguno de estos signos de alerta, lo que tendríamos que hacer es ocuparnos o preocuparnos de si esas personas tienen su EMPAM al día y si en el fondo han tenido controles o si tienen algún control y que se genere una consulta o una derivación al CESFAM para que ahí se gatille como un protocolo de evaluación. Y ahí nosotros como equipos de centros día tenemos un factor importante desde el punto de vista de la derivación e incluso después en el acompañamiento de las personas mientras están siendo evaluadas o incluso después del diagnóstico. Y siguiente, y en esta nos vamos a quedar. Entonces, ¿por qué es importante conocer el diagnóstico de demencia si es que la demencia yo no la voy a mejorar? Porque tiene que ver con poder recibir tratamiento adecuado para los síntomas, entender mejor lo que se está viviendo, poder aprender sobre esta condición, buscar y obtener soporte adecuado y también planificar el futuro. ¿Ya?
Y aquí, Caro, dejemos a la última y vamos a quedar acá. Esto, pasemos a las últimas. Estos diagnósticos de demencia se los voy a mencionar más adelante. Y ahí, ¿ya? Quedamos hasta aquí hoy día. No sé si hay alguna pregunta ahí que alcancemos a contestar, Blanca. Sí, tenemos algunas. Una dice, ¿podría ser un síntoma de demencia si el adulto mayor tiene cuadros esporádicos donde se pierde el camino a su casa o realiza cosas que no recuerda? Sí, puede ser, nuevamente, eso es un signo, hay que ver. Puede ser que le bajó la glicemia, puede ser que había tomado trago, puede ser que está tomando un medicamento, que está durmiendo poco o que tiene varias cosas a la vez, pero eso es un signo de alerta. Y en general con estos signos de alerta lo que uno hace es como tomar este síntoma o este signo y ver y empezar a cotejar qué otras cosas hay, cómo está el funcionamiento, en qué otras cosas ha cambiado, y eso va de esta patita de lo que les voy a mencionar cortito la próxima semana sobre el diagnóstico, que es como cómo hacemos la historia, cómo identificamos estas causas potencialmente reversibles y cómo armamos este cuadro de qué es lo que pueda estar pasando. ¿Eso? Muy bien. Entonces, no, ahí quedaba una pregunta que dice que si el TDAH es un factor de riesgo para adquirir demencia. Mira, eso en los últimos años ha aumentado cierto harto como la difusión, incluso si uno ve así como redes sociales, como que a uno le aparecen siempre temas de déficit atencional. No está tan claro todavía, ¿ya? Incluso se ha empezado a ver que en la medida que más se sabe del tema, a veces nos podemos encontrar con personas que durante su vida quizás tenían un trastorno de déficit atencional del adulto y que compensaban. Y que al empezar a cambiar las situaciones a futuro, o qué sé yo, algunas cosas como que se estabiliza un poco más y pueden empezar a tener nuevamente fallas, ¿ya? Pero no está como establecido que efectivamente es, así como en esta curvita que yo les decía, de que estos son los factores de riesgo. Pero sí efectivamente hay una zona ahí como de grises y yo creo que tenemos que empezar a tener presente, y que a veces hay personas que pueden consultar a etapa tardía, o sea, etapa media de la vida e incluso más tardía, y lo que las manifestaciones que están teniendo tienen que ver con eso, con un trastorno de déficit atencional que quizá se compensó durante la vida y que ahora se está haciendo evidente. Y la mayoría de estos casos en que a veces uno no sabe si es una cosa o es otra, porque son muchos factores los que pueden estar en la misma persona, uno tiene que optimizar todas las condiciones de funcionamiento en general de esa persona y en lo cognitivo y hacer seguimiento. Y es el tiempo el que nos va a ir diciendo qué es lo que pasa. Muchas gracias, Marilu. La verdad es que hay mucho agradecimiento a la sesión del día de hoy en el chat. Agradecemos, por supuesto, la participación de Marilu Budinich Villauta en esta presentación. También agradecemos a la Facultad de Ciencias de la Salud y Red de Egresados de la Universidad Central, a Opción Mayor y Consultora AERAS y al Servicio Nacional del Adulto Mayor. Este módulo, para los que se preguntaban, quedará disponible en el canal de YouTube de Egresados USAN para que puedan volver a revisarlo. Les recordamos que se inscriban antes de abandonar el módulo y agradecemos por supuesto a todos los equipos de las 16 regiones del país que se conectaron el día de hoy y los dejamos invitados a conectarse para el módulo número 3, Necesidades de las personas mayores con demencia, el viernes 6 de septiembre a las 10 de la mañana. Que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente sesión. Blanquita, pasarles solo el aviso que los que estamos en este curso sí pueden visitar nuestra página para que la conozcan, www.opcionmayor. Ahí hay información, si ustedes ponen en el buscador demencia, les va a aparecer demencia, que es una evaluación neuropsicológica. En el canal de YouTube también tenemos conversatorios de interdicción, de testamento, de distintos temas que pueden ser relevantes para ustedes y para sus usuarios. Y lo mismo en nuestro Instagram, y tenemos un canal de YouTube, que es un canal de WhatsApp de mensajería, para el que nos pueden también escribir, ¿ya? Así que eso, esperamos ahí que ojalá vayan conociendo un poquito más de la iniciativa. Sí, ahí para que se puedan conectar y también obtener mayor información en beneficio de las mismas personas mayores. Nos vemos entonces el próximo viernes en el mismo horario. Muchas gracias, chao.